Buenas tardes a todas y todos los presentes, ¿cómo están? Hola, muchas gracias por habernos esperado. Sí, disculpen la tardanza, problemas técnicos. Problemas técnicos. Ya, para no hacerlos esperar más, quiero darles oficialmente la bienvenida a esta última clase del curso Desafíos de Hidrógeno Verde en Chile. Esta clase se va a tratar sobre proyecciones para Chile. Y esta clase también va a ser grabada y va a quedar en la página web para que ustedes lo vean en una semana más. Al final de la clase voy a dar los detalles para cómo va a ser el tema de la certificación, quienes van a poder acceder, que generalmente son quienes hayan visto la clase, ¿cierto? Las 4 clases, y en casos excepcionales, quienes hayan participado de las 3 clases y hayan visto de manera grabada la última, siempre y cuando contesten la evaluación final, ¿ya? Veo que se están integrando unas últimas personas, y con eso, ahí están conectándose, muy bien. Ya, les doy el pase Andrés y Liana. Ya. Voy a compartir entonces. Ya, mientras que comparte, sí me faltó agregar que vamos a dejar espacio para las preguntas después al final de cada módulo, y para eso les pido que a todos los participantes anoten sus consultas en el chat, o bien levanten la mano con la opción levantar la mano que se encuentra en el botón de reacciones en la barra de herramientas en la parte inferior de la pantalla, ¿ya? Para ello poder ir dándoles el pase y que sea ordenado. Igual al final de todo esto, la idea de esta clase es que podamos debatir bastante respecto a los proyectos y cuál es la estrategia nacional. Así que vamos a ir un poco rápido y al final tendremos bastante tiempo para discutir y resolver más dudas y hablar todos juntos finalmente, ¿ya? Para que sepan. Entonces, partamos, pues. Dale, Luis. Ya, yo parto. Bueno, yo soy Liubana, por si no me vieron la clase pasada de impactos ambientales de hidrógeno verde. Soy estudiante de Ingeniería Civil Química, ahora ya sacando mi tesis, especialmente viendo todo lo que es la evaluación ambiental del hidrógeno verde en comparación con las baterías de litio. Entonces, en esta clase vamos a hablar un poco de las proyecciones, como comentábamos antes, de lo que serían los proyectos que se van a empezar a desarrollar en Chile. Carlos no pudo estar presente, pero igual vamos a comentar lo que fue su presentación, la primera presentación que hubo, que hablaba un poco de lo que era la matriz energética, de lo que estaba pasando más o menos con la energía. Entonces, démosle. Bueno, primero vamos a hacer un resumen de lo que hablábamos en cada una de las sesiones. Y luego vamos a hablar de los proyectos, vamos a comentar algunos proyectos en distintas zonas de Chile, y finalmente vamos a dejar un espacio para reflexión y discusión para que comentemos qué opinan de la estrategia, de los proyectos, cosas que quieran comentar, lo que quieran decir. Entonces, entre las principales ideas, primero tuvimos la clase de Carlos, que era Introducción a los Sistemas Energéticos. Entonces, el primer punto de las ideas principales que sacamos de esa sesión fue que es necesario descarbonizar la matriz energética mundial, ¿ya? Sabemos que estamos en una situación muy crítica con respecto al cambio climático, que ya no tenemos más tiempo para poder seguir con el ritmo que tenemos hasta ahora. Necesitamos hacer un cambio, entonces por eso que se han ido desarrollando más estas tecnologías o estas energías renovables no convencionales. El segundo punto es que Chile es un país rico en energías renovables, tenemos mucha capacidad. Esto quiere decir que nosotros podíamos implementar energías renovables en distintos focos del país, la solar principalmente en el norte y en el sur la eólica por los vientos, y eso nos da mucha diversidad y mucha capacidad que nosotros podemos empezar a instalar. Las energías renovables sí tienen ciertas ventajas y ciertos desafíos. La ventaja es que nosotros vamos a empezar a reducir las emisiones de carbono, vamos a poder empezar a dejar de depender un poco de los combustibles fósiles, que eso también trae problemas no solo ambientales, sino de otro tipo también, que tenemos una dependencia. Entonces sería importante que nosotros empecemos a desarrollar esa independencia energética, pero también hay desafíos dentro de estas tecnologías o de la energía renovable, que es principalmente la variabilidad. Nosotros tenemos que empezar a desarrollar nuevas tecnologías para poder controlar el tema de la variabilidad. Por ejemplo, la energía solar no podemos suministrarnos las 24 horas, sino
solo en las horas que hay luz solar, y en la energía eólica pasa lo mismo, no siempre están las mismas velocidades o la misma cantidad de viento, entonces depende mucho de las condiciones climáticas, y es importante que desarrollando tecnologías de almacenamiento podamos ir compensando esa variabilidad. Entonces son necesarias tecnologías habilitantes para la inserción masiva de estas energías renovables, porque si no, no vamos a poder controlar este desafío que es el más importante que les mencionaba. Y el hidrógeno verde se perfila como una opción para lograr sistema energético más limpio. El hidrógeno verde nos puede ayudar a poder nosotros almacenar la energía a partir de la energía renovable. El hidrógeno se encuentra asociado a otras moléculas, el agua, biomasa o hidrocarburos. El hidrógeno es un elemento que está presente en casi todo dentro de nuestro ecosistema, entonces nosotros podemos obtener hidrógeno de distintas formas, ¿ya? El que más se está hablando, el que más nosotros estamos enfocando ahora es a partir del agua, porque es el que a nosotros nos permite obtener hidrógeno sin emisiones de carbono. Existen desafíos en cuanto a la infraestructura y desarrollos tecnológicos en torno al hidrógeno verde. Todavía es una tecnología que lleva muchos años. Un electrolizador, uno lo puede hacer hasta en la casa, pero implementarlo a gran escala, eso ya es el desafío. Entonces, hay un desafío que tenemos como país, que es empezar a implementar esta infraestructura dentro del desarrollo del hidrógeno verde. Hay ciertos países, no solo Chile está desarrollando una estrategia nacional de estrategia de hidrógeno verde, sino que muchos países están empezando a desarrollar, porque muchos están en pro de la descarbonización de la matriz energética. Y Chile tiene una estrategia nacional de hidrógeno muy ambiciosa, tiene unas metas súper altas, por esto que le comentaba de que tiene es un país muy rico en energías renovables. Nosotros tenemos una capacidad muy grande, entonces ahí es donde la meta o las ambiciones de producción son súper altas. Y eso también lo vamos a comentar más adelante. Y en Chile ya hay proyectos en desarrollo a lo largo de todo el territorio, y esos también son los que vamos a comentar, no solo en Magallanes, sino que en otras partes también de Chile. Entonces, un resumen respecto a las tecnologías de producción y uso de hidrógeno, que son las que vamos a mencionar dentro de no solo las estrategias, sino de cada proyecto, va a tener distintas tecnologías a utilizar. Es que el hidrógeno se puede obtener como un combustible que se produce a través de agua. Y ahí esto es mediante la electrólisis, que literalmente es aplicarle una corriente eléctrica a agua, ojalá agua muy pura, y eso nos va a separar el agua en hidrógeno y oxígeno. De esos ambos gases nosotros los podemos separar para obtener finalmente un hidrógeno bastante puro, dependiendo de la tecnología que ocupemos. Entonces, así el hidrógeno es una forma de almacenamiento químico de la energía eléctrica que genera, por ejemplo, un panel fotovoltaico, o que puede generar una planta eólica, mareomotriz, o cualquiera de esas fuentes renovables. Entonces, dado que el hidrógeno es un combustible, nosotros lo podríamos directamente quemar y hacer ciclos de generación como los que tenemos, por ejemplo, en la planta de Renca, aquí en Santiago, o los que se usan generalmente, ciclos de vapor, para producir energía eléctrica. Ahora, eso no es algo que queramos, ya que presenta baja eficiencia. Cuando nosotros combustionamos algo, recuperamos a lo sumo un 30% de toda la energía que se libera. Entonces hay mejores formas de obtener energía a través del hidrógeno, a pesar de que este tiene la ventaja de que al ser combustionado o al ser reaccionado de la próxima forma que mencionaré, obtenemos solamente agua como subproducto, es decir, es una energía, un combustible libre de carbono, no vamos a generar ningún gas de efecto invernadero más allá del agua. Entonces, la misma reacción que mencioné antes, que es de separar el agua en hidrógeno y oxígeno a través de la aplicación de corriente, se puede obtener de manera inversa, es decir, nosotros podemos mezclar hidrógeno con oxígeno bajo ciertas condiciones, con ciertos metales en ciertos equipos, y eso va a generar directamente la producción de agua y energía. Igual que el funcionamiento de una pila, de una batería que tenemos en el teléfono, de cualquiera de ellas, funciona exactamente igual, pero con hidrógeno. Y lo bueno es que esta opción también es carbono neutral, por ende no estamos aportando de ninguna manera ningún gas nocivo al medio ambiente. Entonces, un ejemplo rápido de cuáles son estas celdas y cómo se ven es la celda de óxido sólido, donde podemos ver que al lado izquierdo entraría hidrógeno. Este se contactaría con una placa metálica que se llama electrodo, en la cual se separaría en distintas partes este hidrógeno. Este entonces liberaría electrones que pasarían a ser una corriente eléctrica que nosotros podemos utilizar, mientras que en el otro lado entra oxígeno,
que también toca un electrodo metálico, ocurre otra reacción electroquímica, y finalmente tenemos gases de salida como agua y producimos energía. Todo esto, como aparece en el lado izquierdo, solamente genera agua, no tenemos ningún otro subproducto de por medio. Ya, y en la tercera clase que vimos principalmente los impactos ambientales de la producción y el uso, entre las reflexiones finales que tuvimos fue, primero, que el hidrógeno verde, para producirlo sí tenemos que emitir CO2 al ambiente, o sea, si es que cuantificamos el ciclo de vida del hidrógeno verde, porque nosotros necesitamos una producción de equipos y una instalación de equipos muy grande para poder producir cierta cantidad de hidrógeno. Entonces, debido a que nosotros todavía dependemos de los combustibles fósiles, va a haber cierta emisión si es que nosotros cuantificamos todo lo que emitimos al momento de fabricar también esos equipos y de instalarlos y de construir una planta y todo lo que conlleva poder producir hidrógeno verde más allá del mismo proceso. La descarbonización de la matriz energética es de suma urgencia, algo que ya lo hemos estado conversando, ya lo hemos comentado, es importante debido al cambio climático, estamos en una situación muy crítica, entonces es importante que empecemos a dejar de depender de los combustibles fósiles, pero importante que también cuantifiquemos los impactos ambientales asociados a estas tecnologías bajas en carbono, debido a que las queremos masificar. Entonces, más allá también de la huella de carbono o de las emisiones que tengamos, también es importante cuantificar otros impactos ambientales que podrían tener las tecnologías, porque si no vamos a estar encontrándonos piedras en el camino o puntos críticos que nos pueden traer problemas en un futuro y que no nos dimos cuenta porque no lo cuantificamos y nos enfocamos más que nada en las emisiones de carbono. Entonces, todos los procesos y acciones humanas tienen un impacto ambiental asociado. Y a veces estas fachadas de energías 100% renovables o de energías verdes ciegan un poco los otros impactos que pueden tener. Es importante tener una mirada crítica igual con respecto a todo lo que vamos a hacer o todo lo que queremos masificar. Siempre cuantificar los impactos que pueden haber, independiente de que vamos a tener un beneficio al final, que sería reducir las emisiones de carbono. También tenemos que ir cuantificando todas las acciones que nosotros vayamos haciendo. Se debe informar también con transparencia a las comunidades sobre los proyectos, incluyéndoselos en la participación. A veces se venden mucho los proyectos con títulos que cuando uno después lee en realidad de qué se tratan, no es tan como uno lo veía en el título grande. Por ejemplo, cuando hablábamos de los proyectos de Magallanes, que se hablaba de la producción de hidrógeno verde y que tal vez muchas personas pensaban que Magallanes iba a empezar como a descarbonizar su matriz, pero en realidad los principales proyectos que se desarrollan en un principio o a corto plazo van a ser de exportación para poder empezar a crecer el mercado del hidrógeno. Entonces, es importante también tener en cuenta la transparencia con los proyectos. Estamos muteados. Entrando en lo que serían los proyectos de desarrollo en Chile, primero tenemos que hablar un poco de la estrategia, cuál es la idea nacional que tenemos respecto al hidrógeno. Porque como mencionó Luana, hay todo un desarrollo completo de un montón de cosas. Hay que desarrollar las tecnologías, hay que desarrollar el mercado de consumo, hay que producir el hidrógeno, hay que desarrollar distintos puntos. Entonces Chile no puede abordarlos todos. Hay países, por ejemplo, que quieren producir tecnología, como sería Estados Unidos o Europa, y hay otros países como nosotros que queremos producir directamente el hidrógeno como materia prima. Entonces, en ese caso, la ambición es que, como podemos ver en la gráfica, es finalmente tener las mayores inversiones en hidrógeno verde de toda Latinoamérica, ¿ya? Y es decir, también tener una capacidad de electrólisis construida y en desarrollo que es lo más grande posible a nivel latinoamericano. Esto para ser capaces de producir al menos, de tener 2 polos de producción de hidrógeno verde en el mundo, siendo el principal líder exportador de hidrógeno verde de todo el mundo, ¿ya? Es por eso que estamos hablando de una estrategia bien ambiciosa, ¿ya? Y esto, como mencionaba Luana, tiene que ver principalmente con que Chile tiene la capacidad de lograrlo. Si nosotros viéramos un mapa, por ejemplo, de toda la radiación solar, de todos los efectos
de velocidades de viento que tenemos en el país, la cantidad de biomasa con la que contamos, la energía del mar que tenemos. En realidad somos el país que tiene la mayor capacidad de producir energía renovable y con ello mismo producir la mayor cantidad de hidrógeno posible. Una parte importante también de esto es que el hidrógeno que se quiere hacer no solamente es el de mayor magnitud en el mundo, sino que también es el más barato del planeta, ¿ya? Y producto de ello vamos a ver en los proyectos que vienen más adelante que hay que hacer ciertas concesiones, por decirlo así, para poder lograr ese estatus económico de poder ser el más barato del mundo. Y finalmente, para el año ya 2030 sería ser el líder productor global de hidrógeno verde por electrólisis, ¿ya? Porque como habíamos mencionado antes, hay muchas tecnologías para generarlo, pero Chile se va a basar principalmente en la electrólisis de agua. Entonces, ¿para qué vamos a ocupar el hidrógeno? Porque podemos ocuparlo para transporte, podemos ocuparlo para procesos químicos, podemos ocuparlo para guardar netamente energía, para descarbonizar la matriz, un sinfín de cosas. La estrategia nacional menciona las siguientes aplicaciones donde hay que desarrollar un mercado. Es decir, hoy en día el auto que tenemos en la cochera, el bus que ocupamos todos los días o el colectivo, no puede funcionar a través de hidrógeno. Entonces hay que hacer también desarrollos para poder tener un mercado de hidrógeno, es decir, de dónde se va a comprar el hidrógeno por lo menos a nivel nacional. Y en ese caso, el principal de todos ellos sería para camiones pesados de ruta, ¿ya? También para camiones mineros. Es decir, el uso principal que se nota en la estrategia de consumo interno de hidrógeno no es netamente para la matriz energética. De hecho, no aparece aquí en gran medida, sino que es principalmente para el uso de transporte pesado, ¿ya? En minería, más adelante vamos a ver que se está mencionando el desarrollo de ciertos motores de hidrógeno, ciertas grúas, ciertos camiones, para finalmente disminuir todo el consumo de diésel que tienen esas iniciativas mineras. También se menciona en menor medida el uso de hidrógeno para buses de larga autonomía. Como vimos en la segunda clase, hubo un proyecto en Europa, el proyecto QUT, donde se desarrolló buses de larga autonomía de como unos 300 kilómetros más o menos de autonomía a base de hidrógeno verde. Eso también sería parte de la idea de la estrategia nacional. Y ya en menor cantidad estaría el uso de amoníaco doméstico, uso en refinerías del hidrógeno, y directamente ya con una cantidad menor la inyección en redes de gas. Es decir, nutrir un poco el gas normal que nosotros ocupamos con hidrógeno para así descarbonizar un poco el uso de metano. Pero finalmente notamos que la gran mayoría está en el sector minero y en el sector de transporte. Entonces, como mencioné, la estrategia se enfoca principalmente en producir hidrógeno para lo más grande de todo es la exportación, ya sea como combustible sintético o de manera pura para distintas aplicaciones, es decir, un uso que está fuera del país, no necesariamente dentro. El segundo ya, que es un uso interno, sería el uso en minería y en transporte pesado, y el tercero, que ya queda bien por debajo en comparación al resto, sería finalmente ocuparlo dentro de la matriz de gas natural que tenemos en el país. Entonces notamos que la estrategia no considera uso en sistemas eléctricos de diverso tamaño. Por ejemplo, si nosotros tenemos una comunidad aislada que no cuenta con energía, podríamos aplicarles directamente una microred, se llama, a través de hidrógeno, a través de energía renovable, para que ellos mismos puedan surtirse con un sistema eléctrico. Eso no está considerado en el plan nacional. Tampoco está considerado producir tecnologías de hidrógeno. Es decir, nosotros como país vamos a seguir teniendo la vista exportadora de materias primas que hemos tenido a lo largo de toda nuestra historia, ¿ya? No estamos considerando un cambio industrial respecto a ello. Entonces aquí surge una pregunta que podemos discutir ahora o más adelante, si es que debería el gobierno no priorizar solamente la visión exportadora que tradicionalmente ha tenido Chile, ¿ya? A lo largo de la historia hemos visto los efectos, por ejemplo con el salitre, de lo que ocurre cuando uno se dedica solamente a exportar, la falta de industrialización nacional, y también está estudiado los efectos que tiene eso en el desarrollo social dentro del mismo país. Entonces es una pregunta que levantamos aquí para que podamos discutir, y en este momento aprovecho de ver el chat. Hay hartos saludos. Hola, hola, hola a todos. Antes de pasar a los proyectos, ver por ejemplo que Alejandro dice: se requiere descarbonizar la matriz energética debido al colapso climático que se evidencia cada vez más. Así es, lo hemos estado notando fuertemente también en el país y el cambio del clima que hemos tenido. Y Eduardo nos comenta que este artículo se publicó hace muy poco, 20 de julio, y puede tener en cuenta las consecuencias del hidrógeno. Gracias por el aporte, Eduardo, ahí lo podríamos echar un vistazo quizá más adelante. Alejandro nos dice: es importante que se piensen estudios de impacto ambiental siempre y con profesiones locales, con los estudios y mucha participación ciudadana.
Claro, eso es lo que mencionaba Liubana en el módulo que también trabajó ella y que vamos a hablar aquí más adelante. Esta instancia que estamos haciendo aquí también es para lo mismo que mencionas tú. O sea, involucrarlos a todos ustedes que están viendo aquí, cuáles son los proyectos, cómo se están trabajando y que sí hay una noción de la comunidad completa de respecto a qué estamos haciendo a nivel nacional. Y Marta comenta que mal, seguiremos solamente trabajando en base a materias primas, sin producir más allá y seguir dependiendo de otros. Para un camino ecológico debemos tener objetivos locales, no globales. Avanzar en frenar la crisis climática significa deconstruir. Encuentro que ese punto es súper importante. No sé si, Luana, tú también quieres como comentar un poco respecto a ello, que es como lo que estábamos hablando justo en esta diapo. Sí, o sea, de todas maneras, ese es el foco en realidad que tiene la estrategia y pensando como en macro, pareciera que siempre estamos con la visión de producir más. Y cuando hablamos ya de problemas ambientales y de cambio climático, tenemos que cuestionarnos mucho esa visión. En este momento nosotros estamos pensando en producir verde, pero el fondo es producir, 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 producir. Entonces, pareciera que también hay que cuestionarse cuál es el fin, como para qué queremos hacer esto también. Y claro, ahí también comenta, para un camino ecológico debemos tener objetivos locales, no globales, enfocarnos también en lo que está pasando en nuestro país, cómo nosotros podríamos empezar a ser como un país un poco más sostenible o sustentable, más que ver como de forma global, claro. Y eso mismo que menciono también, no creo que sean independientes. O sea, uno puede avanzar también quizá en el camino global, es decir, si nosotros tenemos la capacidad, perfecto, pero es extraño claramente que no haya también una fuerte intensidad local, siendo que es necesaria a nivel nacional, y no necesariamente son independientes, se podrían quizá avanzar las dos con más iniciativa. Pablo dice, lo de los buses está bueno. Sí, lo de los buses es una buena idea y en los proyectos que se han hecho en Europa por lo menos funcionaron bien. No sé muy bien respecto a lo económico, sé que son súper, súper, súper caros, pero que técnicamente son factibles, se pueden hacer y tienen un impacto positivo a nivel total. Y Caterina dice, sí, me habría gustado que se preguntaran a todos los chilenos si estábamos de acuerdo con que Chile fuera el exportador número 1 de hidrógeno verde en el mundo. Esa decisión se toma a puertas cerradas al parecer. Claro, siempre ocurre que muchas decisiones de ese nivel, de esa magnitud, se toman por los gobiernos de turno o por el poder político y en realidad no se filtran mucho a la población civil a ver qué es lo que piensan y por eso son importantes estas iniciativas que nos da, por ejemplo, la ONG FIMA con un socioambiental, de poder hablarlo. Si no fuera por esto, quizá muchos de nosotros no tendríamos acceso a esta información o tendríamos que verla por otro lado. Y Andreina dice, hola, ¿podrías dar ejemplos de tecnologías de hidrógeno? Andreina, como contrapregunta para saber cómo responder, ¿te refieres a tecnologías que usan hidrógeno o tecnologías que producen hidrógeno o como tecnología respecto a qué? Y cuando, si puedes comentar, te respondo. Y se me fue el chat. Alejandro dice, ojalá fuera así, Caterina, en mi región nadie nos preguntó si queríamos ser exportadores de salmón, carbón, cordero, etcétera, con los impactos que se producen y con una escala no humana. Ni en Tierra del Fuego saber que se saca el petróleo desde la isla, pero que se refiere al norte y luego vuelve con el valor más caro de Chile. Sí, ahí hay harto que decir, en verdad. Hay un montón de proyectos que uno puede seguir estudiando y analizando y se da cuenta que de repente hay un cierto desorden un poco en todo este formato de trabajo y por lo menos por eso hay una estrategia. Igual es bueno en eso recalcar que tenemos una estrategia y no es algo que sería un poco al lote. Y Yanis dice, ¿podrían reenviar el documento que enviaron por chat? Llegué tarde y no me aparece. Ahí sí, si la persona que lo envió lo puede reenviar, se agradecería. Yo lo acabo de enviar, por si acaso. Ya, gracias. Alejandro dice, primero deberíamos potenciar. No sé a qué te refieres, Alejandro, pero vamos a ver que igual los proyectos que está desarrollando el país buscan exactamente eso, potenciar. Potenciarnos internamente. Sí, sí, totalmente hace falta un desarrollo interno. Y Andreina dice, explicar más a qué se refieren que la estrategia no considera tecnologías. Ya. Lo que pasa es que como vimos en la segunda clase, hay todo un mundo respecto a cuáles son las tecnologías para producir hidrógeno y utilizarlo.
Por ejemplo, si yo quiero usar hidrógeno en un motor, no puedo llegar y ocuparlo así tal cual. O sea, el motor literalmente explotaría si yo le pusiera solamente hidrógeno, no está desarrollado para eso. Entonces, tal cual como nosotros hacemos motores para combustibles como diésel, tenemos que hacer también motores y distintas tecnologías para ocupar hidrógeno o también para producirlo. Y la estrategia nacional no considera eso. Es decir, aquí no vamos a trabajar con tecnología, no la vamos a desarrollar, no la vamos a investigar, por lo menos no a nivel eh, institucional, por decirlo así. Entonces, eso queda fuera de los límites de batería de lo que se haría a nivel nacional, por lo menos de manera formal. Quizás las universidades pueden seguir desarrollando, pero no sería un foco industrial. Y eso es parte de lo que queríamos discutir, como solamente ser de materia prima, si es que eso es lo que queremos o no. Magdalena dice, ¿cómo se puede incidir en la visión de ustedes para modificar esta directriz ligada solo a la exportación en la estrategia nacional? Desde que tengo uso de razón, he escuchado esta problemática en torno a la exportación de materia prima, para el caso del cobre. ¿No debe pasar lo mismo con el hidrógeno? Claro, ahí no sé qué piensas tú Luana, que estoy así como un poco en duda como con el nivel nacional que se puede tener, en verdad. Bueno, en realidad es difícil porque hay varios puntos. Primero lo que hablábamos de la tecnología, que nosotros tenemos que importar todas las tecnologías porque no hay un desarrollo dentro de la investigación para que nosotros podamos empezar a implementar nosotros mismos y producir nosotros mismos estas tecnologías. Entonces, la estrategia se basa principalmente en exportar para que nosotros también, o lo que yo entiendo es como empezar a crear como un mercado y también se pueda implementar la infraestructura que se necesita para poder producir hidrógeno, porque como tenemos que importar todos los equipos y todo lo que sea, hay que hacer como un trade-off, por así decirlo, pero en realidad yo pienso que tal vez la base estaría por ahí, que nosotros podíamos invertir en investigar y poder producir las tecnologías y tal vez así la estrategia no sería tan enfocada en la exportación, porque ahí podríamos ya tener nosotros mismos como la infraestructura principal que necesitamos y no depender tanto como de los otros países. Pero en realidad es súper difícil porque empezar a invertir en investigación es a largo plazo también. No es algo como que nosotros vamos a invertir y al tiro vamos a poder tener los equipos. Entonces, claro, es súper complejo, pero también pienso que se podría aprovechar también la energía dentro de nuestro propio país, porque hay muy pocos proyectos que hablan del uso en cuanto a, por ejemplo, comunidades o ciudades o más que nada uso industrial o exportar. Entonces, sería bueno también que se podría considerar dentro de la estrategia en primer lugar y luego la exportación o además la exportación. Como que sea algo como paralelo. Pero eso. Claro, lo mismo pensaba porque igual hay un término súper conocido en economía que se llama como la maldición de las materias primas. No sé si eso lo estoy parafraseando, pero resulta que cuando los países se desarrollan a través de materias primas, por ejemplo, no sé, damos cobre, damos cobre, damos cobre, damos cobre, damos cobre. Resulta que hay otras industrias en otros países que se desarrollan para recibir ese cobre, trabajarlo, hacer industria, hacer tecnología, y después cuando nosotros queremos entrar a eso y decir como, oye, hagamos tecnología, hagamos cualquier cosa para dejar de estar en este nivel como solamente exportador, resulta que ya nos quedamos atrás. Y entrar a un mercado tan desarrollado como, por ejemplo, no sé, hoy en día como China hace los cables o ocupan todo el cobre que les enviamos, ya es casi imposible, finalmente. Y yo creo que es importante aquí, como mencionan, si es que no empezamos con eso al tiro y nos dedicamos a ser solo exportadores, vamos a caer en ese mismo ciclo que después ya es súper difícil salir. Entonces, como decía Luana, yo creo que lo mejor, a mi parecer, sería potenciar con iniciativas locales. Por ejemplo, lugares que tengan poco acceso a la matriz energética normal, bueno, darles soluciones con energía a través de hidrógeno, con energías renovables, y resulta que quizá ese desarrollo después puede ser llamativo industrialmente para otros lugares. Por ejemplo, toda esta tecnología desarrollada en este país para lugares aislados
podría aplicarse en otros lados, podemos tener propios desarrollos, y así también industrializar el país, porque resulta que gran parte del desarrollo político que también hemos como buscado en este último tiempo, requiere mucho desarrollo industrial, para todo el ingreso y todo el capital humano y tecnológico que se requiere, y a mi parecer solo siendo exportadores no es muy coherente con lo que se busca. Entonces, ojalá también se pueda avanzar en eso. Yo creo que se puede, ¿eh? Pero requiere cambiar un poco la directriz. Y estamos bien en la hora, así que vamos a seguir con unas preguntitas. Alejandro Núñez dice, las cosas pueden hacerse bien planificando desde, con y para los territorios. De acuerdo. Ahí enviaron de nuevo el link. Y Cindy dice entonces, antes de hablar de descarbonizar, pensando solo en las tecnologías, hay que hablar del modelo económico-político, ¿sí? Y las dinámicas macroeconómicas, porque los países del norte global siguen viviendo a costa del sur global y generando más gases de efecto invernadero. En ese contexto, la estrategia de la exportación de hidrógeno verde no es para Chile. Claro, con respecto a lo que es consumo, no es para Chile, sigue siendo para otros países. Y Andreina dice, me recuerdo que Carlos mostró una diapositiva comparativa a nivel mundial en los focos de hidrógeno, y precisamente mencionó que Chile y África, su foco es exportar. ¿Esto es basado en las estrategias nacionales o regionales? ¿Saben cuál es la fuente y si hay algún artículo que lo profundice? Sí, está la Estrategia Nacional de Hidrógeno. Uno la puede buscar directamente en internet. No sé, Luana, si tienes el link, que lo estábamos viendo recién. Y ahí aparece todo lo como públicamente Ahí lo conocido mandé. para ello. Bueno, gracias. Ahí sale todo a nivel más digerible, no tanto detalle de proyectos. E igual les vamos a mostrar más proyectos acá a nivel regional y quizá también cómo entrar a buscar proyectos. Uno se puede meter al servicio de impacto ambiental y ahí a encontrar un millón, mil, infin de documentos respecto a todos los proyectos que se hacen a nivel nacional. Pero eso es una buena forma de partir. Bueno, ahí Cine también envió, claro, como hay un juego político para no sacarnos de la dependencia de las materias primas, y pasa siempre el juego político en todo. Eduardo dice, hay que tener en cuenta que las industrias y refinerías generan grandes impactos en los territorios locales, claro, como Quintero Puchuncaví, y que eso tiene que pensarse de manera transdisciplinaria. La pregunta ética es, ¿qué tenemos que hacer? Y si es fundamental. Personalmente creo que deberíamos entender que para que queremos toda esta energía, claro, si es para seguir alimentando el tipo predominante de vida actual, donde muchísimas personas lo pasan muy mal y a la vez estamos destruyendo las interacciones que permiten la vida, no me parece muy inteligente. Sí, o sea, finalmente siempre hay el cambio más difícil, porque mencionamos las estrategias de hidrógeno, el cambio industrial, tecnológico, pero el cambio más difícil siempre es la gente. Siempre es la cultura, siempre es cómo queremos vivir, y finalmente es como decía Luana, producir, consumir, producir, consumir, producir, consumir, y si es que no cambiamos eso, en realidad vamos a estar en el mismo juego. A pesar de que lo hagamos más verde, a pesar de que lo hagamos más responsable, va a ser el mismo juego siempre. Y ese era el último comentario, así que, oye, fueron bastantes. Así que, ahí salió uno, pero va a quedar en la cola. Vamos a seguir por temas de tiempo y lo respondemos más adelante. Entonces, vamos con el primer proyecto, ya que habíamos mencionado el tema de regional, qué pasa a nivel regional. Vamos a hablar de un proyecto de producción en Magallanes. Este es un proyecto que está ubicado en la comuna de Punta Arenas, 16 kilómetros de la Ruta 9, y que considera un uso aproximado de 6 hectáreas ya de terreno completo. Este cuenta con una inversión que ya está aprobada, esto en el servicio de impacto ambiental y todo, ya está listo. Una inversión aprobada de 38 millones de dólares, que como el dólar está a lucas, más o menos serían bastante, 38.000 millones de pesos. Y busca producir aproximadamente 25 toneladas de hidrógeno verde anualmente mediante energía que es netamente eólica, ¿ya? Y el agua que se va a utilizar aquí va a ser extraída a través de un pozo desmineralizada por osmosis inversa, que es finalmente filtrar el agua, y la van a electrolizar con una tecnología que es PEM, que como vimos en la, en la segunda clase, la celda PEM es la celda con mayor pureza de producción de hidrógeno. Y es una tecnología igual nueva. No es una tecnología tan arcaica, sino que es una más o menos de punta. Y eso sí, algo importante que podemos discutir, es que el proyecto contempla la producción de metanol y gasolina a partir de la captación de CO2. Voy a entrar en más detalle qué significa esto, ya que como no existe un mercado de hidrógeno, es necesario producir algún tipo de combustible más convencional para que esto pueda ser económicamente rentable. Porque finalmente, si yo llego el día de mañana y produzco 25 toneladas de hidrógeno, y digo, listo, las produje,
¿a quién se las vendo? Porque como mencionamos hoy día, no hay mucha tecnología que ocupe hidrógeno, no hay muchos buses que ocupen hidrógeno, ni maquinaria pesada que lo utilice. Entonces, si yo no lo puedo vender y no lo puedo ni usar internamente ni exportar, no me sirvió de nada haberlo producido y haber gastado tanto dinero en producirlo. Entonces, de aquí viene esta idea de producir primero metanol y gasolina a partir de la captación de CO2. Es decir, lo que busca hacer el proyecto inicialmente, para darle un sustento económico, es captar el CO2 del ambiente, es decir, todo el dióxido de carbono que esté dando vuelta por allí, y a través del hidrógeno que se produce, generar metanol y gasolina. ¿Ya? Y esto lo hacen de la siguiente forma. Uno toma hidrógeno, toma dióxido de carbono, y con un proceso termoquímico, que son los que vimos en la segunda clase, aplicando temperatura y presión, se obtiene metanol. El metanol es un alcohol, es el alcohol más pequeño que existe, y a través de él, con más procesos de calor y de presión, se empiezan a generar olefinas que son finalmente como nafta, se pueden generar aromáticos que son de mayor valor o directamente gasolinas. ¿Ya? Y uno puede decir, oye, pero ¿qué onda estamos haciendo gasolina? Estamos haciendo algo similar al diésel, a las naftas, siendo que es un proyecto verde. Y claro, lo que pasa es que en este proceso de transición se está ocupando esto que mencioné anteriormente de captar CO2 para generar un combustible que se puede vender. Y los impactos ambientales de esto igual son menores, ya que todo el combustible que nosotros estamos generando vino de una captación de CO2 previa. Al igual que como vimos en la segunda clase, hacer, por ejemplo, combustibles a través de plantas o quemar directamente biomasa, tiene una emisión de carbono neto cero, porque todo el carbono que estamos sacando del ambiente lo estamos devolviendo. Entonces es un proyecto que de cierta forma es neutral con respecto a sus efectos en el medio ambiente. Y así podemos darle un avance inicial al proyecto, empezar a tener capacidad industrial antes de que exista el mercado de hidrógeno y adelantarnos, para que cuando ya hayan tecnologías de uso, y apenas digan, oye, ¿sabéis que yo sí te compraría las 25 toneladas de hidrógeno mañana? Tenerlas listas para producir. Ya, este es otro proyecto que está en la zona centro. Está ubicado en Quintero Puchuncaví, esta zona que es zona de sacrificio en realidad. Y el proyecto se llama Hidrógeno Verde en Bahía Quintero, liderado por GNL Quintero S.A. Contempla el desarrollo y la construcción y operación de la primera planta de hidrógeno verde de gran escala ubicada en la zona central. Ya, el proyecto producirá 430 toneladas de hidrógeno verde al año. Se ubicará en la Bahía Quintero, a una distancia de 4 kilómetros aproximadamente de la ciudad de Quintero, una distancia pequeña, 4 kilómetros es poco, en las comunas de Quintero y Puchuncaví. Es el primero en su tipo en la zona central y es el único hasta ahora orientado no a la exportación, sino a que este combustible sea del mercado local. El objetivo en realidad es alimentar a las industrias del sector para avanzar a una descarbonización del sector industrial debido a que es una zona de sacrificio. Entonces, lo que pretenden hacer con este proyecto es alimentar a las industrias que están ahí para descarbonizar esas industrias. El problema es que el mayor impacto ambiental de esa industria en la zona de Quintero no es el CO2, sino son las otras emisiones que son altamente peligrosas o tóxicas, como azufre o distintas emisiones que hay dentro de las industrias que están en Quintero, que tienen el aire y todo lo que viene siendo la comunidad completamente casi intoxicada. Entonces, en realidad, el problema principal de estas zonas no son las emisiones de CO2, y con estos proyectos hay que tener mucho ojo porque a veces pueden vender esta como fachada de verde. Claro, yo estoy poniendo hidrógeno verde y voy a alimentar a la industria, entonces el problema de la zona de sacrificio se va a acabar. Entonces, importante tener ojo y ser crítico con este tipo de proyectos también. El proyecto todavía se encuentra en calificación ambiental. La última vez que lo investigué, yo creo que todavía está en calificación, no sé si aún se ha aprobado o no, creo que todavía se encuentra en proceso. Así que eso con este proyecto, mucho ojo con el tema de vender el apellido verde del hidrógeno. Yo creo que el hidrógeno es un combustible que nos puede ayudar, sí, pero también tener ojo con ciertas industrias que se quieren como aprovechar un poco del como este greenwashing, por así decirlo.
Y una, disculpa que te interrumpa, pero ahí Yanis hizo un comentario al respecto del proceso de evaluación ambiental. Decía, este proyecto ingresó 2 veces al CIA, primero no fue admitido y luego desistió. No ha investigado aún las causas. Ah, ya, súper. Yo la última vez que lo vi, de nuevo lo habían ingresado. O por lo menos cuando yo saqué la información, estaba en proceso todavía de calificación. Entonces, no sé si lo habrán ingresado de nuevo. La verdad es que no sabía que lo habían rechazado una vez. Pero bueno, yo creo que las causas podrían ser principalmente porque esa zona ya está colapsada con todo lo que hay dentro. Entonces, poner una industria más, independiente si es verde o no, como se dice, son impactos ambientales que ya no dan al caso en esa zona, claro. Entonces, sí, yo creo que esa podría ser una de las causas principales. Ojalá que no lo admitan de nuevo. No sé si hay otras preguntas sobre eso. Hay algunos comentarios para el más atingente del proyecto. Yo por mientras estoy haciendo el chequeo si todavía está en el proceso de calificación, pero quería preguntarles, aprovechando que tengo la palabra, si los nombres que ustedes ponen en las diapositivas son los nombres que están en el CIA, porque lo estoy buscando en el buscador y no lo encuentro con ese nombre. A veces no tienen el mismo nombre, a veces los ingresan con otros nombres que es un poco más difícil de buscar. Pero lo voy a buscar por comuna por mientras, entonces para resolver la duda del resto. Después de mostrar el siguiente proyecto, yo lo puedo buscar otra vez, a ver si lo encuentro y veo si es que está aprobado o si de nuevo está no admitido. Sí. Y bueno, si quieren podemos, yo creo que lo mejor es que terminamos estos proyectos y ahí revisamos, porque los otros comentarios no tienen que ver con el proyecto en sí. Vale. Ya. Este es otro proyecto en la zona norte. Como les dijimos, íbamos a hacer como 3 proyectos que eran como potenciales en distintas zonas. Este proyecto es liderado principalmente por la empresa Engie, francesa, que busca generar una planta a escala piloto industrial en la región de Antofagasta para generar 3.200 toneladas de hidrógeno verde al año. El objetivo de este proyecto es que todo el hidrógeno verde que genere será entregado a ENAEX para la producción de amoníaco, que se utiliza principalmente en los procesos de tronadura en la minería, que será utilizado todo en su planta de Priex de Mejillones. Entonces, hay hartos proyectos de hidrógeno que tienen como estas alianzas entre minería, porque al final como que la minería en realidad financia estos proyectos para tener como una escala piloto y que se vayan implementando. Entonces hay muchos proyectos que son así, que por ejemplo todo el hidrógeno verde que se va a producir es directamente para el uso en esa minería. En este caso es para producir amoníaco que se ocupa en el proceso de tronadura de la minería. La iniciativa contempla una inversión cercana a 50 millones de dólares. La planta estará ubicada en el área donde se encuentra el Central Tamaya, aproximadamente 24 kilómetros desde la ciudad de Tocopilla, en la región de Antofagasta, y el proyecto ya cuenta con una DIA aprobada. Ya. Entonces, entrando también, siempre hablamos de los usos en minería, que Chile quiere usar hidrógeno en minería, la minería, entonces, ¿en qué vamos a ocupar el hidrógeno en la minería? Entonces, el CERNA Geomin ya aprobó el uso de hidrógeno en minería, es decir, este ya se puede utilizar, cualquier iniciativa privada o pública puede aplicarse para el uso de hidrógeno, y principalmente se busca implementar el hidrógeno como combustible a los medios de transporte, a los camiones, las grúas de acarreo, los autobuses, toda la maquinaria pesada. Y el objetivo es que el 87% de los aproximadamente 1.400 camiones de acarreo mineros utilicen hidrógeno como combustible para el 2050. ¿Ya? Particularmente Anglo American y Antofagasta Minerals son de las mineras más grandes que ejecutan estos proyectos de hidrógeno, y a pesar de que mencionamos de que hay un poco desarrollo tecnológico, existen algunas iniciativas nacionales o internacionales que igual radican un poco en Chile. Por ejemplo, el proyecto Hydra, es un proyecto de 1.2 millones de dólares para diseñar un motor híbrido de hidrógeno con baterías y celdas como las que mencioné en la segunda clase.
y esto sería financiado por una agencia de investigación del gobierno australiano, del CSIRO, y es el Centro de Investigación Minera Mining 3 y la energética de ENGIE. Esto también tiene apoyos de Corfo y cierto apoyo institucional nacional. Entonces, a pesar de que efectivamente no tenemos un desarrollo importante de tecnologías en general, por lo menos para el sector minero y por lo menos para lo que es el área de transporte, sí se está intentando desarrollar un proyecto por lo menos de investigación para cómo hacer un motor. Así que eso igual tiene un desarrollo nacional importante y es de lo que más se está haciendo a nivel nacional. Ya, y dentro de otros usos de hidrógeno está el hidrógeno verde, llega al retail. Engie y Walmart invertirán 15 millones de dólares para incorporarlo en el área logística. Será la primera planta de producción de hidrógeno renovable a nivel industrial, una inversión de 15 millones de dólares. La idea es reemplazar las baterías de plomo ácido de 259 grúas horquillas por celdas de combustible. La planta se instalará en el centro de distribución de Quilicura de Walmart y se generarán 3 GW al año para el electrolizador a partir de paneles fotovoltaicos instalados en el mismo centro de Quilicura. Entonces, además de los usos que les comentábamos, principalmente minería, también hay otras empresas que en general tienen harta plata para invertir, que invierten como dentro de los proyectos de hidrógeno y se acoplan como para poder desarrollar los proyectos principalmente. Igual de esta Ahí dice, alternativa. planta de producción de hidrógeno verde se ha presentado, no admitido a tramitación. Ya, súper. Entonces es una buena noticia. No se admitió, es buena. Bueno, igual aquí algo importante de este proyecto en particular es que menciona que ellos mismos van a tener su propio generador con electrolizadores. Entonces igual ahí tenemos una iniciativa importante como independiente, es decir, no vamos a tener una gran planta de producción de hidrógeno, sino que puede hacerse centralizado. Es decir, el mismo Walmart en esa misma instalación puede surtirse a sí mismo de hidrógeno para su propio consumo energético, lo cual es súper bueno. Entonces, ya con eso estaríamos dando paso a las reflexiones, preguntas y comentarios respecto a toda la presentación, ya sea de los proyectos que mencionamos anteriormente, respecto a las tecnologías, respecto a sus propias vivencias y dudas respecto a todo lo que se está aconteciendo a nivel nacional. Así que ahí si nos puedes moderar con las preguntas, estaríamos súper agradecidos. No hay problema, muchas gracias por su presentación también. Vamos a volver entonces a donde quedamos en la, si no me equivoco, después de Eduardo Chávez, con Magdalena. Dice, muchas gracias, coincido con lo que señalan Andrés y Luana, y trabajar con una microred en una zona que lo requiera sería muy interesante. También habría que fortalecer la acción de las universidades en torno a la investigación. Claro, en ese sentido, a mi parecer siempre he encontrado que existe una falta de eso mismo que mencionas. Como que las universidades pueden dar una capacidad súper importante de desarrollar proyectos internamente que requieran quizá inversiones menores. Y en ese sentido, a nivel nacional, por lo menos en lo que respecta como a capacidad técnica y profesional, existe. O sea, tenemos de sobra la capacidad ingenieril, arquitectónica y profesional en general para desarrollar esos proyectos. Así que ojalá si hay alguien que esté estudiando ingeniería ahora o quiera, o tenga un cabro que le interese, que le ponga pila y que sepa que se puede, que saque su tesis en algo así, ¿no? Y nos ayude, cada granito ayuda. Así es. Alejandro dice, respecto, creo que fue el primer proyecto que presentaron, el de Magallanes, dice, este es el piloto, es pequeño. Claro, es pequeño porque siempre están buscando instalar una capacidad de electrólisis que no existe. Por ejemplo, cuando nosotros queríamos hacer los paneles solares Atlas del norte, que es esta planta solar que es pero tremenda, también partimos con proyectos bastante pequeños porque hay que ver ciertas factibilidades y hay que ir creciendo. Es difícil llegar con el megaproyecto instantáneamente, pero según tengo entendido, por lo menos Magallanes es una zona donde quieren hacer plantas grandes, donde se busca hacer junto con el norte como una producción bastante grande de hidrógeno. Así que yo esperaría, Alejandro, que esos proyectos pequeños tengan considerado ampliaciones importantes en el tiempo. Es lo más razonable considerando la gran cantidad de energía eólica que se puede obtener de allí. Claro.
Marta dice también, respecto al proyecto de Puchuncaví, qué horror, vivimos en una bomba en Puchuncaví, no se cansan de ponernos proyectos industriales. Cindy también opina que es terrible, y Marta agrega, hoy los COPS, ay, perdón, creo que son las emisiones que están generando actualmente problemas en Quintero y Puchuncaví. Son los compuestos orgánicos volátiles, son unos gases feísimos. Muy claro. Sí, en ese caso, Giovanna, ya los problemas, yo pensaba que eran de ácido sulfídrico o óxido de azufre, son también de COP y de otras cosas así. ¿Como de qué gases particularmente están medidos? Yo he visto emisiones principalmente de óxido de azufre y no sé en qué a qué se deben las emisiones de COPS, pero me gustaría investigarlo más. La verdad es que no he investigado mucho más allá de las emisiones que hay dentro en Quintero Puchuncaví, más allá del óxido de azufre. Pero por lo que entiendo, está bien contaminada la zona. Sí, sí, está con otro tema. Y dice Yanis. Sí, bueno, de Yanis ya lo habíamos leído y ahí hicimos la aclaración de que el proyecto no ha entrado en tramitación. Y Marta pidió si podíamos volver a una diapositiva que creo que era antes de la de Puchuncaví. No sé, Marta, y si nos puedes aclarar. ¿O era la de Puchuncaví misma? Creo que era esa. ¿Era esta? A ver, Puchuncaví. Sí, dice que es Puchuncaví. Ah, la de Puchuncaví. Sí, la que viene después. Esa misma. Bueno, ahí Jimmy se tuvo que retirar, después hicimos la aclaración, y Marta agrega que, y entró con una DIA, que patuvo, seguramente no estaba admitido porque les pidieron estudio de impacto ambiental. Cindy nos pregunta si es que compartimos las grabaciones y la PPT. Sí, efectivamente, nosotros vamos a subir las grabaciones a la página web de la Universidad Socioambiental. La pueden encontrar desde la próxima semana para que también ustedes la revisen. Marta agrega que tenemos una bomba de tiempo. Andreina dice, me gustaría que comentaran cuál es la demanda de agua y energía renovable que requiere un proyecto de hidrógeno verde, comparativamente con otras industrias, minera, agrícola o cualquier otra, si es poca, normal, mucha, según su opinión. Me llamó la atención que el proyecto de Magallanes considera un aerogenerador. Esto dependerá también de la producción, me imagino. Ya, la demanda de agua, eso lo hablamos también la clase pasada. Yo les decía que para producir 1 kilo de hidrógeno necesitábamos 12 kilogramos de agua. Entonces, después, para producir 200 kilogramos 200 kilotoneladas de hidrógeno, ya la demanda de agua aumenta, claramente. Ya es considerable. Eso sí, si la comparamos con la industria minera, con la industria agrícola, es mucho menor. Claramente es mucho menor, porque esas industrias ya tienen un consumo de agua muy excesivo. Pero no significa tampoco que ese uso de agua que se utilice en las industrias de hidrógeno sea insignificante, porque se está sumando a la demanda, claramente. Entonces también puede traer problemas dentro de las zonas que se vayan a instalar los proyectos de hidrógeno. Y como les comentaba en general, por ejemplo en Magallanes, estaba también esto de hacer una planta desalinizadora, que eso ya también es utilizar como agua del mar y sacarle la sal. Pero ahí ya también tenemos otros problemas ambientales que también hablábamos en esa clase. Entonces, sí, el consumo de agua es menor en comparación a estas otras industrias que sí consumen demasiada agua, pero también se suma a la demanda y a la situación hídrica que ya viene siendo crítica. Entonces, sí podría sumarse a la problemática. Muchas gracias. Antes de pasar a leer el comentario de Mario Arredondo, creo que Yanis Donaire tenía la mano levantada hace un rato, después la bajó. No sé si ya resolvimos su duda o hay algo que quiera agregar. Hola, sí, que estaba sacando a pasear a mis perritas, que por eso la bajé, pero igual puedo hablar. No, quería comentar el primer espacio que hicieron respecto a lo de la exportación.
en fondo como justificando la estrategia nacional. Yo creo que están haciendo esto porque, bueno, las tecnologías ya se están desarrollando en el extranjero. Entonces es algo que si nos podemos investigar recién ahora, cómo lo vamos a hacer, o que el Ministerio de Transporte, por ejemplo, se ponga las pilas en avanzar en tecnología para poder utilizar el hidrógeno acá, nos vamos a quedar atrás. Y lo que está haciendo el Ministerio de Relaciones Exteriores es tratar de posicionar a Chile como el país que produce hidrógeno de manera más barata en el mundo. Y es verdad, porque tenemos todos los recursos y el espacio para hacerlo. El tema es que es complicado porque si bien está bien, yo creo que está bien partir así con la exportación, tampoco la estrategia menciona que va a dejar de lado las comunidades ni todo el tema del desarrollo social y territorial. De hecho, es parte de su plan de acción. Y yo ahora estoy empezando a hacer mi tesis al respecto de eso, y mi plan es investigar los proyectos que ya han ingresado al Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental y analizar los impactos ambientales de los proyectos que ya están y proponer estrategias para incluir a las comunidades, que es algo que también se ha mencionado mucho en los seminarios que hace como esta la comunidad del hidrógeno que existe en Chile. Y bueno, ahí mencionaban que porque es como el factor más complejo y va de la mano también con el desarrollo de los PROT, que son los planes regionales de ordenamiento territorial. Entonces, la idea es proponer estrategias ahí que traten de involucrar a las comunidades, pero tal vez no como en el uso de usemos el hidrógeno acá, porque ahí nos vamos a quedar fuera del mercado. Pero por ahora, yo creo que eso podría ser una estrategia más a largo plazo. Pero ahora ya yo creo que podrían, no sé, por ejemplo, se hacen cooperativas energéticas donde, por ejemplo, una planta fotovoltaica es administrada por la comunidad del territorio donde se instaló esa planta. Entonces hay medidas que se pueden hacer para que ellos tengan beneficio económico o que no se les cobre por la energía y que en el fondo estas plantas sean utilizadas para más que solo producir hidrógeno, como cuando las mezclan con gas o diferentes tecnologías. Entonces, creo que para partir vamos bien, solo que hay que estar ahí, ojo, en que esta industria no se vuelva como la minería que solo exporta y que en el fondo ya no podemos desarrollar tecnología porque es competitivamente imposible, pero sí nos va a ayudar a que la misma minería sea verde y podamos exportar un cobre verde. Entonces, como que hay muchas cosas que podemos hacer todavía. Y creo que hay que estar ojo nomás, vigilando los proyectos, sus impactos ambientales y cómo hacer una participación ciudadana anticipada, que realmente eso se haga en los sistemas de evaluación de impacto ambiental. Así que, nada, yo tengo fe en que esto va a salir bien, porque ahora hay muchos más profesionales que nos dedicamos a esto y que estamos ahí, tenemos que fiscalizar como ciudadanos, hacer también publicidad de lo mismo, porque muchas veces ni se enteran de los procesos de participación ciudadana, como para hacer reclamaciones o ajustes a los proyectos. Entonces, de hecho, hoy día el Servicio de Evaluación Ambiental hicieron capacitaciones y cursos de cómo hacer esto de la participación ciudadana. Entonces, ellos yo creo que están comprometidos, solo que falta la acción de nosotros mismos. No basta con solo apoyar al medio ambiente y querer protegerlo, si en el fondo, en los hechos, tampoco hacemos mucho. Eso. Súper de acuerdo. Ahí se nos sumó Carlos también, para que si quieren hacer alguna pregunta también está disponible. Y paso a leer el comentario de Mario Arredondo, y después voy a darle la palabra a ti, Pablo Cavieres. Dice, veo que las proyecciones de la estrategia de hidrógeno verde se hacen en base al estado actual de la industria minera. Por ejemplo, cantidad de camiones que se proyectan en base a hidrógeno al 2050. ¿No considera que empresas siempre quieren crecer más y más? Además, para el 2050, ¿tendremos agua para electrolizar así como vamos con la sequía? Esa es la pregunta. Es súper buena pregunta, porque efectivamente vamos teniendo cada vez más sequía y el hidrógeno, como mencionamos, cuando se utiliza como combustible libera agua. Entonces uno dice como, perfecto, entonces por el ciclo del agua, el agua que sacamos va a volver y todo el tema, pero dado que nosotros igual queremos exportar bastante hidrógeno, el agua también la estamos exportando finalmente. Exportar hidrógeno es de cierta forma implícitamente exportar agua. Entonces, no sé si Luana, si tú sabes de más estudios al respecto, como qué pasa con ese nivel hídrico, si está estudiado, está considerado, o
hay como buena fe nomás al respecto. Por lo que yo entiendo, no hay estudios a largo plazo de lo que vaya a pasar con la situación hídrica si es que empezamos a implementar proyectos de hidrógeno ya de forma masiva. Porque hay este tema de que como consume menos agua que las otras industrias que consumen más agua, no se habla mucho, o no se cuantifica, o no se toma en consideración principalmente por eso. Quería comentar otra cosa que hablaba Yanis, creo que se dice. Encuentro súper bacán que estés desarrollando tu tesis en eso. Me parece muy interesante también que puedas evaluar los distintos proyectos desde un foco ambiental. Y también encuentro muy cierto lo que dices, que es importante empezar como a desarrollar el mercado de alguna forma. Lo que podríamos como mejorar todo esto de la estrategia es que sea como paralelo un poco de empezar a desarrollar también tecnología o inversiones como en nosotros mismos poder para en el futuro desarrollar tecnología, porque si no hay esa intención ahora, después ya nos va a volver a pasar lo mismo con el cobre o con los distintos otras materias primas que como país hemos estado exportando. Entonces, claro, tienes mucha razón en el sentido de que es importante empezar por algo, pero cambiar la intención, como ver más allá como de la exportación, que en un principio es necesaria, pero después ya proyectarse también a que nosotros también podamos empezar como a dejar de depender un poco igual. Pero muy certero tu comentario y la información que nos brindas. Muchas gracias también por eso. Hola, con respecto a eso, ¿me escuchan, cierto? Sí, perfecto. Sí, quisiera agregar solo el punto de que es cierto que la minería en el futuro va a tener una gran flota, o sea, va a seguir demandando cada vez una flota mayor de camiones para sus actividades. Sin embargo, la gran minería ya utiliza mucha agua en sus procesos productivos y producto de la sequía, tal y como lo hemos comentado, es un problema que ellas ya están enfrentando ahora, ¿cierto? La gran mayoría está optando por instalar plantas desaladoras y bombear agua de mar directamente a las faenas, ¿sí? Entonces, las grandes mineras ya están desarrollando proyectos en torno a eso. Y si además agregamos, si además consideramos agua, no solo para esos procesos productivos, sino también para generar hidrógeno, en cuanto a las órdenes de magnitud, esa demanda adicional de agua es un poco marginal, ¿ya? Entonces, claro, es un tema, pero mientras haya suministro de agua en el fondo, no, que es algo que están resolviendo, ese tema ya igual va a estar medianamente abordado. Es solo eso. Bueno, entonces le damos la palabra a Pablo. Hola, ¿se escucha? Hola. Sí. Sí. Ah, súper. Sí, no, o sea, comentar que me parece bueno el punto que hace Yanis, o sea, en el fondo como que Chile como que, claro, como que tiene esta orientación muy exportadora, pero a la vez lo posiciona inicialmente, ¿no? Y quizá uno puede ir adaptando la estrategia con el tiempo, ¿no? Ahí quizás, claro, también esto se hizo en el gobierno de Piñera, entonces ahora que hay otro gobierno quizás podría ir adaptándose para también, con el tiempo que haya más mercado y todo, como reorientarlo localmente en algunas medidas. Y a la vez, igual me queda la duda, o quizás preguntarles también a los expositores, cuál es como el potencial de energía renovable que tienen otros países, que quizás no tienen tanta posibilidad de recibir energía eólica o solar, porque en el fondo, al final, esta cuestión de descarbonizar la matriz es como una meta a nivel global, ¿no? Es un problema mundial, al fin y al cabo. Y quizá eso habría que asumir alguna medida, que hay países que no podrían descarbonizar su matriz por sí solos. Y implica que necesiten como importar la energía, una energía verde desde otro país, y que tiene mayor potencial descarbonizador, como en este caso sería Chile. Entonces, quizá en ese sentido, como que Chile estaría jugando un poco como a descarbonizar otros países también, no sé si suena como... Pero a la vez, claro, eso quizás puede tener algunos costos mayores acá, pero como que viene sumando como que se necesita cierta solidaridad también entre los países y para abordar este problema a nivel global, por así decirlo.
Entonces esa es como mi pregunta, reflexión a la... Y, bueno, sí, o sea, hay distintos países que tienen distintas capacidades. Particularmente Chile tiene la gracia, por ejemplo, los países del norte tienen la gracia que tienen mucho viento también, pero lo tienen más cerca del mar. No lo tienen tan cerca de la costa como lo tenemos nosotros o en el mismo territorio. Pero yo creo que tienes razón, o sea, finalmente, y ya ocurre hoy día que hay países que exportan energía. Entonces, como uno exporta energía, efectivamente uno podría exportar energía verde y aportar también al desarrollo de otros países directamente sin la necesidad de usar matrices tan carbonizadas, porque, por ejemplo, los países cuando están en su desarrollo, como notamos, por ejemplo, con China, la explosión de desarrollo que ha tenido China últimamente, liberan una cantidad de CO2 y de gases y de todo producto carbono, pero altísimo, porque están en vías de desarrollo. Entonces, finalmente, quizás, como dices tú, Chile puede hacer como un pivote mundial. Esa es parte de la idea, esencialmente, pero claro, como hemos mencionado respecto al tema del agua, respecto a los impactos nacionales, uno tampoco puede ser el mártir, yo creo, a nivel mundial. Y hay que tener mucho ojo con no sobre exigir las capacidades del país para suplir demandas del mundo completo. Igual por eso hay otros países que también buscan generar hidrógeno, pero tiene que haber un equilibrio ahí súper importante, yo creo. Sí, un poquito también aportando a eso, a veces nosotros podríamos tender a pensar, dado nuestros abundantes recursos renovables, que tenemos esta carrera ganada. Pero la verdad es que nosotros tenemos un problema en ese sentido y que es un problema geográfico. Nosotros estamos, entre comillas, lejos de los centros de consumo como lo pueden ser la industria estadounidense, la industria europea y en particular también la del sudeste asiático. Entonces, por ejemplo, hay otros países, no sé, México, por ejemplo, los países del norte de África, que si bien no tienen la misma radiación que nosotros, están muy cerca de esos centros de consumo. Entonces, ellos tienden podrían entrar a competir en cuanto a costo final para el consumidor, ¿cachai? Además, hay países que son ricos, por ejemplo, en gas natural, como Rusia o Canadá, que ellos están apostando a producir hidrógeno, como lo dicen en su estrategia, bajo en carbono. ¿Qué significa eso? Producir hidrógeno a partir del reformado de metano, ¿cierto? Y con eso producir ese hidrógeno, capturar el carbono y exportarlo. Entonces ahí hay todo un lobby también que esos países van a tender a hacer, a que van a empezar como a forcejear en el fondo que la norma no sea hidrógeno verde a partir de fuentes renovables, sino que hablemos en vez de eso de hidrógeno bajo en carbono, ¿cachai? ¿Y cuál es la gracia? Que el consumo, en el punto final, por ejemplo, en las ciudades contaminadas, el uso va a ser limpio. Entonces igual es un progreso con respecto a las zonas saturadas. Pero es todo un tema que todavía no está resuelto y que en el fondo hay que entrar a competir fuerte ahí, en esa estrategia, cuando uno tiene esa visión global, ¿cierto? Claro que sí. Siguiendo con las preguntas que están en el chat, ahí Alejandro creo que hace alusión a algo que habíamos conversado antes, habla de los puertos. Tenía la pregunta de, ¿pero venderlo antes de producirlo? Y también dice, otro de los temas del hidrógeno verde es que no ingresará a la actualización de varios instrumentos regionales, como las estrategias regionales, y se transformará en las ciudades, ojo con los impactos sociales. ¿Hay algo que quieran agregar ahí? Estoy leyendo de nuevo el comentario. Alejandro está levantando la mano. Tienes la palabra. Hola, ¿cómo están? Sobre ese tema, comentarles que el otro día, claro, hubo una persona que me decía, ¿han visto ustedes el impacto que ha producido en la isla el tema de los hidrocarburos, el tema de la empresa ENAP, ¿cierto? Que están en Tierra del Fuego, y cuando uno va hacia destino a otra comuna, como es Primavera, es impresionante la cantidad de camiones, el daño a los caminos, ¿cierto? Los riesgos que te produce que te encuentras caminos por todos lados. Entonces, esta persona le preguntaba, tuvimos reunión con el subsecretario, con Max Proaño, en Magallanes, ambientalistas, y nosotros como ambientalistas, ecologistas, y claro, una persona le dijo, ¿han pensado la ruta que van a tomar estos camiones, ya que si esto tan potente, tan grande, va a ser la misma ruta que usamos nosotros, nosotras para ir a nuestros trabajos, ¿cachai? La ruta que usamos para ir al aeropuerto, o va a ser otra ruta como la ruta de la madera, por ejemplo.
Entonces, cosas como esa, después le preguntaron, ¿y qué va a pasar con la cantidad de personas que vienen al comienzo? ¿Cierto? Miles de personas, pero después ya se construyó y esas miles de personas quedan dando vueltas. ¿Cachai? Como nos pasa acá en la isla. Vienen muchas personas a trabajar en salmonicultura, van cerrando centros, van haciendo algunos cambios, qué sé yo, y estas personas después quedan dando vueltas en la isla. Entonces, hay un tema también que tiene que ver con que Magallanes se destaca por ser tranquilo, por ser una ciudad que si bien es cara, estamos lejos de todos, pero tú pagas el hecho de estar en un ambiente tranquilo para tus hijos, ¿cachai? Pero acá nosotros notamos en la isla que cuando vienen, no sé, 50 personas, 100 personas, ya es un tremendo impacto. Entonces, porque son otros tipos de formas de vivir, son otros tipos, y no estoy hablando de migrantes climáticos que ya están empezando a aparecer, sino que estoy hablando de las personas que vienen por un momento a trabajar en una ciudad y que de alguna forma termina el trabajo y después quedan dando vueltas. Ese es el tema. Población flotante, en el fondo. Claro, o sea, en ese caso, por eso yo creo que se hablaba mucho del... Claro, y hay un cambio importante, que es lo mismo que mencionaban en el comentario, respecto a como que el desarrollo de industrias cambia las ciudades, cambia las formas de vida, cambia el comportamiento social completo. Entonces, finalmente, de los proyectos que se están haciendo, se evidencia que quieren ser proyectos que se instauren y se continúen y crezcan y crezcan y crezcan y no sean como proyectos flotantes que vayan desapareciendo. Entonces, en ese sentido, pareciera que el impacto sería más como más de un desarrollo constante, más que de población flotante, y claro, eso va a tener un cambio importante en la región de Magallanes o en cualquier región donde se implemente el proyecto. Entonces, no sé, ahí particularmente ya va totalmente lejos de mi área de conocimiento, cómo abordar esa problemática, que es social y es cultural, finalmente, es mucho más antropológica que ingenieril. Pero yo creo que deben haber formas de mitigarlo y deben haber formas de trabajarlo, porque es necesario también. Sí, ahí, si me permiten, ahí complementar, bueno, yo soy antropóloga y ya que salió el tema social, que siempre es transversal a los conflictos socioambientales en general, quería comentar que tomarme también de algo que dijo Yanis, la importancia de participar y también de tener instancias para participar, que no muchas veces, si bien existen, a veces no se cumple con los requisitos para tener una participación ciudadana que sea accesible a todos y a todos. Y en ese sentido me parece interesante también, por ejemplo, lo que propone la nueva Constitución en temas de participación para incidente, para ordenamiento y planificación territorial. También se incluye, y que es algo que también se ratificó con el Acuerdo de Escazú, ¿cierto? Que es el derecho a información ambiental, que muchas veces también las comunidades no pueden participar porque no tienen conocimientos de cómo funcionarían estos proyectos, de qué proyectos se están pensando instalar en sus territorios. Así que nada, quería relevar eso, que creo que una forma de trabajar esos impactos sociales también es con participación ciudadana incidente, oportuna, de manera temprana, no cuando ya los proyectos están zanjados completamente y la ciudadanía no tiene nada que decir al respecto, ¿cierto? Eso por mi parte, así que les doy la palabra a Yanes y Alejandro, y después pasamos a terminar los comentarios y estaríamos ya cerrando porque nos quedan 5 minutos. Sí, estamos justitos. Bueno, yo igual quería complementar respecto a eso, que creo que eso es lo más importante de esta nueva industria. Lo que a mí me da susto es que el primer objetivo ya se está planteando para el 2025, que es en 3 años más. Entonces, como que la urgencia que tiene el gobierno de hacer esto rápido, no deje de lado la planificación territorial y que no solo impulse la participación ciudadana anticipada de que esté ojo a los proyectos, sino que también la involucre, que los incorporen en los proyectos, que los hagan parte de aquí hay trabajo para la gente local donde se va a desarrollar y que no se creen nuevas zonas saturadas, porque por ejemplo ahora están pensando solo en Magallanes y Antofagasta por el potencial que tienen de energía renovable. Pero como mencionaban en la clase 3, si realmente instalaran esa capacidad de energía a producir solo en Magallanes, el impacto en la fauna, por ejemplo, en las aves que hay allá, y también en la población es demasiado. Entonces hay que tener mucho ojo con medir los impactos ambientales antes de que se desarrollen los proyectos y en proponer estrategias para incluir a la gente desde la base inicial de los proyectos. Así que ese es como mi comentario. Muchas gracias, Yanis. Totalmente de acuerdo. Alejandro.
Voy a lanzar la piedra y después me voy a ir. Tengo que otra reunión ahora a las 9:30, pero tiene razón lo que dice Yanis, de alguna forma. De hecho, estamos presentando nosotros una postulación, porque dentro de varios sombreritos yo trabajo con la Universidad de Magallanes, y estamos en la onda de levantarnos a estos planes de acciones territoriales que se están haciendo con respecto al cambio climático, que justamente es para Antofagasta y Magallanes. O sea, ya nos marca la Comunidad Europea, ¿cierto?, que hay interés en estas dos regiones, y va de la mano, y no hay que ser muy inocente como para saber que viene el tema de hidrógeno verde detrás, ¿sí? Y escuchábamos el otro día al embajador en Chile de la Comunidad Europea, cómo de alguna manera nos agradecía a los chilenos por este hidrógeno que les va a solucionar la problemática energética de Europa. Entonces, como que si nosotros nos oponíamos, íbamos a afectar a toda Europa. O sea, ya a ese nivel, como que ya estaba todo armado, como bienvenido a la fiesta, acá está la música y baile. Y así fue las palabras de esta persona, lo cual nos dejó bastante helados. Pero yo creo que si a mí me venden el tema de hidrógeno verde como que se va a desfosilizar la matriz, para aquellos que nos creemos ambientalistas, ¿cierto? Nos sentimos ecologistas, siendo magallánicos, sabiendo la cantidad de toneladas, ¿cierto?, per cápita que producimos de emisiones de dióxido de carbono, la mayor, ¿cierto? Estamos hablando de 20 toneladas, ¿cierto? Los magallánicos, a diferencia de los 6 en promedio. Claramente que a mí yo me sentía pro hidrógeno verde, ¿ya? Y de alguna forma yo pensaba de que primero, ¿cierto?, hay que hacer muchas cosas en los territorios, por ejemplo, bajar el consumo energético, aumentar la eficiencia energética, lo que tiene que ver con potenciar la energía renovable, no quedarnos solo con el hidrógeno, porque mañana puede ser el maremotriz, puede ser la nuclear, puede ser la geotermia, puede ser otra. Entonces, no casarnos solamente con una, sino que para eso las universidades tenemos que seguir investigando. Lo que tiene que ver con potenciar, ¿cierto?, la energía. Lo que yo no he visto que se haya potenciado acá en Magallanes el viento, como uno cree, pero acá se pusieron un par de aerogeneradores en el sur de Chile, acá hablemos en Tierra del Fuego, y vino la primera escarcha y se echaron a perder y teníamos que traer gente de soporte de Puerto Montt. ¿Te das cuenta? Porque nos formábamos gente que arreglara hasta, entonces murió este tema, no avanzó. De ahí lo que tiene que ver con, yo aplaudo así los centros de formación, aplaudo a la universidad, que de alguna forma quiere formar técnicos, ingenieros en estas líneas, preparándose, ¿cierto?, para lo que pueda venir, como decía, creo que fue Yanis, que no lleguemos al final cuando ya la cuestión está avanzada y no tengamos competencias en los territorios. Me parece bien, yo creo que eso hay que hacer. Pero una vez que ya tenemos todo esto listo, ya está la ley, ¿cierto? Ya el hidrógeno más económico, solucionamos la forma de lo que decía alguien, no alcancé a ver quién, con respecto a la huella de carbono que se va a generar por llevar este combustible, ¿cierto?, a Europa, que estamos tan lejos. Una vez que de alguna forma existen todos los estudios de impacto ambientales, ya se sepa que la aerogeneración se va a usar un tipo de tecnología que no va a dañar, por ejemplo, las aves que migran, que no son solamente caiquenes, que es el estudio de lo que se está haciendo en Magallanes, que de alguna forma, ¿cierto?, la salmuera va a servir para construir edificios, no sé, estoy inventando. O sea, de alguna forma ya tenemos todo solucionado. A mí se me ocurre que debiésemos potenciarnos internamente, nuestros territorios debiesen usar este metanol verde, por ejemplo, los autos, nuestras casas, ¿sí? Y desfosilizar la matriz. A mí me gusta eso. Yo creo que hay que hacerlo, vamos para allá. Pero claramente luego tenemos que exportar a los países vecinos, tanto en el norte como en el sur, Argentina, Perú, Bolivia, y recién ahí los excedentes exportar a grandes distancias. Eso, yo ahí ahora tengo que retirar. Le agradezco mucho, chicos, me encantó. Así que espero estar en otra actividad con ustedes. Un abrazo grande. Y muchas gracias. Chao, que te vaya súper, Alejandro. Gracias a ti, Alejandro. No sé si quieren complementar algo ustedes o pasamos tal vez a leer los comentarios en general y hacemos un comentario de cierre. Creo que eso podría ser lo mejor por el espíritu del tiempo. Sí, yo creo. Ya, Mira, a mí me gustaría decir solamente que en el fondo toda la actividad humana tiene impacto en el medio ambiente, nuestra misma existencia tiene impacto en el medio ambiente. Entonces, obviamente, no tenemos que calzarnos con una tecnología, porque la tecnología no es el fin en sí mismo, sino un medio para. Y la idea es que entre todos y todas tenemos que hacer el mejor esfuerzo para satisfacer nuestras necesidades energéticas en armonía con el medio ambiente de la mejor forma posible. Pero lamentablemente algo sin impacto nunca va a existir. Así que eso hay que tratar de tenerlo como siempre en mente. Sí, y complementando un poco eso que a veces, más que nada el tema con el hidrógeno, es que se le está dando mucho énfasis a esto como el fin, o sea, con esto lo vamos a hacer, con esto lo vamos a lograr.
Y Carlos la otra vez mencionaba mucho que el hidrógeno es el medio para, no es el fin. Entonces, verlo como eso, verlo como que hay también otras tecnologías que cada una es óptima en su área y que podrían potenciarse, no solo enfocarnos en una, sino que en distintas. Y lo otro, muy importante, y con esto no hablo más, no, el tema de la eficiencia energética, también siento que es un tema súper importante, que a veces es importante también cuestionarse cuánto queremos producir, más que nada algo más global, cómo nosotros estamos consumiendo en nuestra vida y cuánta energía estamos consumiendo. Hay ciertos países que están desarrollando la eficiencia energética en el sentido de disminuir, pero Chile como que quiere producir más energía. Ese es como nuestro plan. Entonces, importante ver un poco más allá de cómo hemos estado nosotros, nuestra mentalidad hasta ahora y las repercusiones que ha tenido en el medio ambiente. Entonces, ojalá que ese cambio también de mentalidad vaya dándose a poco. Muchas gracias. Bueno, paso a leer los comentarios y estamos cerrando. Dice, Eduardo, me parece que el problema de fondo es ético, no técnico. Si seguimos pensándolo solo como técnico, creo que vamos a seguir destruyendo. Por si a alguien le interesa, el marco de la transdisciplina explicado por Max Neff. Ahí nos deja un enlace que puede ser bien interesante revisar después. Yanis, sí, ahí todavía estás conectada. Cristian Ayersun dice, soy del CEA Magallanes. Por si quieres apoyo en tu tesis, me puedes llamar a la oficina o te doy mi contacto. Y pueden contactarse por interno a través del chat. Eduardo también nos deja otro enlace, dice, modelo proyectado del riesgo hídrico para el Water Resource Institute. Por el Water Resource Institute. Cristian también agrega, ahora en Magallanes, sin ordenamiento territorial, ingresarán 3 grandes proyectos y nuevamente se espera que el CEA ordene el territorio. Alejandro dice, lo de limpio no asegura carbono neutral. Y Caro dice, pero la mano de obra de estos proyectos deberían ser fundamentalmente local. Lo otro es mano de obra especializada para estas tecnologías que no se encuentran en Chile, por el tema del desarrollo tecnológico. Y, por ejemplo, en el caso del gobierno regional de Antofagasta, están muy interesados en la innovación tecnológica en temas de industrias. Pablo dice, creo que la dimensión de áreas de influencia de la evaluación de impacto ambiental consideran parte de estos impactos, me imagino que se refiere a los impactos sociales también que estábamos conversando. Y Caro dice, ¿y cómo estas se relacionan con los territorios? Ahí esto se ha ido zanjando a través de los CAPs. ¿Sería de los compromisos ambientales voluntarios? Ahí no entendí bien. Gabriela Quintana, muchas gracias por las clases y conocimiento compartido, muy interesante escucharles a todos, sus visiones y opiniones, saludos. Alejandro también nos agradece, dice lo menos malo. Eduardo, muchas gracias por la clase y el curso general, gracias chicos por entregar su visión sobre el hidrógeno verde y varios agradecimientos. Ojalá todos participen de la participación ciudadana en los proyectos de Magallanes para retroalimentar la evaluación ambiental. Interesante también el llamado que hace Cristian, que nos desafían al fondo también como ciudadanos a ocupar esos espacios. Y Boris dice, también muy agradecido por el curso y por dejarnos criterios para abordar este tema. Ahí Janis también está agradeciendo y deja su correo. Bueno, con esto damos por cerrada la sesión. Quiero agradecerles a todas y a todos por haberse conectado. Nuevamente pedimos las disculpas del caso por habernos demorado en empezar, pero creo que a pesar de eso se dio una conversación muy nutritiva, se expusieron puntos muy interesantes. Quiero agradecerles también a los relatores por todo el trabajo que han puesto detrás de este curso. Y invitarlos a quienes no han podido ver todas las clases que las revisen en el sitio web de Universidad Socioambiental. Ahí va a estar subida esta clase también, que está siendo grabada, desde la próxima semana va a estar disponible. Y recuerden que para recibir la certificación tienen que responder a la encuesta que vamos a enviar evaluando los contenidos del curso, ¿ya? Quienes van a recibir certificación van a ser quienes hayan participado de las 4 clases, eso nosotros lo chequeamos internamente a través de Zoom, o quienes hayan asistido a 3 clases, hayan visto la tercera y hayan respondido la encuesta, ¿ya? Siempre también la encuesta cumple también para quienes han ido a las 4 clases, ¿ya? Así que sin nada más que agregar, que tengan una muy buena noche. Chao, que les vaya súper. Chao, gracias a todas y todos. Chao, muchas gracias. Chao. Chao a todos, gracias por su participación.
Muchas gracias, saludos. Chao, que les vaya súper. Chao, chao.